Brillaron en México, triunfaron en el mundo y parecían intocables. Hasta que la fama se apagó. Hoy muchos de estos actores legendarios apenas sobreviven entre enfermedades, deudas y un olvido devastador. Este video revela lo que casi nadie cuenta. Quédate hasta el final. El último caso es sorprendente. Y si valoras estas historias, te invito a suscribirte. Number 1. Ignacio López Tarso. Ignacio López Tarso, nacido en Ciudad de México en 1925, fue uno de los actores más respetados del cine y el teatro latinoamericano. Su nombre alcanzó fama internacional gracias a Macario, la primera película mexicana nominada al Oscar, donde su interpretación profunda y llena de misticismo lo convirtió en una figura irrepetible. Durante décadas llenó teatros, protagonizó clásicos y mantuvo una presencia escénica que parecía ajena al paso del tiempo. Sin embargo, detrás del ícono había un hombre que cargaba con los vacíos que la industria deja atrás. En sus últimos años enfrentó dificultades económicas, fruto de una época en la que los actores no recibían regalías ni contratos que garantizaran estabilidad. A esto se sumaron problemas de salud que lo obligaron a seguir trabajando, incluso cuando su cuerpo ya no se lo permitía. Dependía de pequeñas presentaciones, homenajes y apoyos culturales para sostenerse, mientras veía cómo la industria que él ayudó a levantar ofrecía cada vez menos espacio para figuras de su generación. Lo más duro fue el aislamiento. Largos periodos sin aparecer en pantalla, marcados por hospitalizaciones y silencios que contrastaban con la grandeza de su legado. Muchos jóvenes conocieron su nombre solo cuando él mismo hablaba públicamente del abandono que viven los actores mayores en México. Dato curioso: Ignacio López Tarso reveló en una entrevista que su mayor deseo no era recibir premios, sino morir sobre un escenario, bajo la luz del teatro que amó durante toda su vida. Una confesión íntima que expone la devoción absoluta a su arte y el vacío que enfrentó en sus últimos años. Number 2. Eric del Castillo. Eric del Castillo, nacido en Celaya en 1934, fue durante décadas uno de los rostros más sólidos del cine mexicano. Con su voz grave, su porte imponente y una disciplina férrea, conquistó papeles en películas y telenovelas que lo llevaron a ser reconocido también en Centroamérica, Sudamérica y comunidades latinas en Estados Unidos. Su imagen de padre severo, villano elegante o líder moral lo convirtió en una figura indispensable de la época dorada televisiva. Pero detrás del prestigio se escondían años de lucha silenciosa. En los últimos tiempos, Del Castillo ha enfrentado problemas económicos severos debido a inversiones fallidas, deudas inesperadas y los altos costos médicos de su esposa. Aunque su hija, la famosa Kate del Castillo, lo apoya, él mismo ha reconocido que la familia pasó momentos difíciles, dependiendo de ahorros que se fueron agotando con rapidez. La falta de regalías por muchos de sus trabajos más icónicos lo dejó sin una red de seguridad en la vejez. Su estado de salud también se volvió una batalla continua. Cirugías, tratamientos prolongados y una movilidad cada vez más limitada. La industria, que alguna vez lo buscó incansablemente, dejó de ofrecerle papeles con la misma frecuencia, obligándolo a aceptar proyectos pequeños para mantenerse activo. Eric pasó de ser un símbolo de fortaleza a vivir con prudencia extrema, cuidando cada gasto y enfrentando días en los que el olvido resultaba más doloroso que cualquier enfermedad. Dato curioso: pese a su larga trayectoria, Eric del Castillo conserva cientos de guiones físicos anotados a mano y afirma que jamás tirará ninguno, porque cada libreto es un pedazo de la vida que nadie ve. Una colección íntima que revela cuánto teme desaparecer de la memoria del público. Number 3. Ana Martín. Ana Martín, nacida en Ciudad de México en 1946, fue uno de los rostros más hermosos y elegantes de la televisión latinoamericana. Su figura cautivó a productores de México, Estados Unidos y Sudamérica, donde la llamaban la Reina Silenciosa, por su capacidad de transmitir emoción sin una sola palabra. Protagonizó telenovelas icónicas,
y se mantuvo durante años como símbolo de delicadeza, carisma y disciplina artística. Sin embargo, detrás de esa imagen radiante se encontraba una vida marcada por renuncias profundas. Ana eligió no casarse ni tener hijos, decisión que con el tiempo la dejó enfrentando la vejez completamente sola. Sus problemas de salud comenzaron a acumularse: dolores crónicos, tratamientos prolongados y una fragilidad física que la obligó a retirarse de la pantalla. La actriz confesó que, en sus peores momentos, pasó días enteros sin ver a nadie, sostenida únicamente por recuerdos de un pasado glorioso. La falta de ingresos constantes agravó aún más la situación. Al igual que muchos de su generación, no recibió regalías por las telenovelas que la hicieron famosa en todo el continente. Ana Martín pasó de ser una estrella internacional a vivir de manera modesta, cuidando cada gasto y limitando al máximo sus apariciones públicas. Su nombre, que un día llenó titulares, fue desplazado por generaciones nuevas que jamás conocieron la magnitud de su trayectoria. Revelación oculta. Hace algunos años, Ana Martín admitió que guardaba todas las cartas de fans que recibió en su juventud, más de 3,000, ordenadas por fecha. Dijo que, cuando se siente sola, las lee en silencio para recordarse que alguna vez fue profundamente amada por millones. Number 4. Carmen Salinas. Carmen Salinas, nacida en Torreón en 1939, fue durante décadas una fuerza imparable en el cine, la televisión y el teatro mexicanos. Con una mezcla única de humor, carácter y vulnerabilidad, se convirtió en una figura querida no solo en México, sino también entre las comunidades latinas de Estados Unidos. Sus papeles, desde la comedia popular hasta el drama más intenso, la hicieron un ícono capaz de conectar con cualquier generación. Pero su vida fuera de cámara fue mucho más dura de lo que el público imaginaba. Durante años cargó con tragedias familiares que marcaron su salud emocional: la muerte de su hijo Pedro, la enfermedad de su nieta y constantes responsabilidades económicas que la obligaban a trabajar sin descanso. A pesar de una carrera extensa, Carmen enfrentó problemas financieros debido a malas administraciones, pérdidas imprevistas y un sistema que rara vez protege a los artistas que sostienen la industria durante décadas. En sus últimos años, su salud se deterioró rápidamente. Problemas neurológicos, hospitalizaciones continuas y una dependencia total de cuidados médicos la mantuvieron lejos de los escenarios que tanto amaba. La actriz, que un día llenaba teatros y encabezaba producciones millonarias, terminó en una situación vulnerable que conmocionó a sus seguidores. Muchos descubrieron su verdadera condición solo cuando las noticias anunciaron que ya no podía comunicarse ni reconocer a quienes la rodeaban. Detalle íntimo. Carmen Salinas conservaba una pequeña libreta donde anotaba cada persona que la había ayudado en algún momento de su vida. Decía que era su forma de no olvidar a los que me levantaron cuando nadie miraba. Una muestra silenciosa de gratitud que revela cuánto afecto necesitó en sus últimos años. Number 5. Roberto Sosa. Roberto Sosa, nacido en Ciudad de México en 1964, fue uno de los actores más intensos y versátiles de su generación. Desde muy joven llamó la atención en festivales internacionales por su capacidad de desaparecer dentro de cada personaje, entregándose con una fuerza emocional que lo distinguía de todos. Durante los años 90 y principios de los 2000, su nombre se mencionaba junto al de los actores mexicanos con mayor proyección internacional. Pero esa misma intensidad que lo hacía brillar también lo empujó hacia una vida marcada por momentos de profunda inestabilidad. Con el paso del tiempo comenzó a sufrir problemas emocionales que afectaron su salud mental, alejándolo poco a poco de las producciones más importantes. Los papeles disminuyeron no por falta de talento, sino porque la industria exige una estabilidad que él ya no podía ofrecer. Lo que antes era su fortaleza terminó convirtiéndose en una carga difícil de manejar. En los últimos años, su situación económica empeoró. Con ingresos irregulares y casi sin regalías, Sosa ha tenido que aceptar talleres pequeños, apariciones breves y proyectos de bajo presupuesto para sostenerse. La falta de apoyo institucional lo dejó en una posición vulnerable,
viviendo de manera discreta, casi invisible para el público que un día celebró su energía arrolladora en pantalla. En una de sus películas más premiadas, Sosa acostumbraba quedarse en el set mucho después de filmar sus escenas, observando en silencio cómo el equipo técnico desmontaba luces y ajustaba cámaras. Decía que necesitaba sentir que la película seguía respirando. Ese pequeño ritual desapareció cuando dejaron de llamarlo, marcando con una tristeza silenciosa el final de una etapa que jamás volvió. Number 6. María Rojo. María Rojo, nacida en Ciudad de México en 1943, fue una de las actrices más respetadas del cine mexicano gracias a su capacidad para interpretar personajes complejos, valientes y profundamente humanos. Películas como Rojo Amanecer, El Apando o Danzón la llevaron a festivales internacionales, donde su presencia magnética y su talento crudo llamaron la atención de directores extranjeros. Durante años fue un referente del cine social latinoamericano, una intérprete que nunca buscó la fama fácil, sino el arte con propósito. Pero esa misma dedicación la llevó a elegir proyectos que, aunque prestigiosos, no generaban estabilidad económica. A diferencia de otras figuras de su generación, Rojo prefirió el cine independiente, donde los pagos eran modestos y las regalías prácticamente inexistentes. Con el paso del tiempo, la falta de ingresos constantes comenzó a pesar. La actriz se enfrentó problemas para mantener su ritmo de vida y tuvo que reducir su actividad laboral, no por falta de talento, sino porque la industria dejó de ofrecer papeles para una mujer de su edad. Su salud también se convirtió en una batalla silenciosa. Dolores crónicos, tratamientos continuos y un desgaste físico acumulado por décadas de trabajo la empujaron a largas pausas que afectaron aún más su estabilidad. La mujer que un día encabezó producciones icónicas terminó apareciendo de manera esporádica, lejos del reconocimiento que merecía. Muchos jóvenes descubrieron su nombre solo cuando se mencionaban las injusticias que enfrentan las actrices veteranas en México. Lo más conmovedor es que María Rojo conserva todavía los zapatos de baile originales que usó en Danzón, cuidadosamente guardados en una caja de cartón. Confesó que los mira cada vez que duda de sí misma, porque representan un tiempo en el que el cine aún la necesitaba. Hoy, esos zapatos son un recordatorio silencioso de una grandeza que la industria nunca supo proteger. Number 7. Irma Serrano. Irma Serrano, nacida en Comitán en 1933, fue una de las figuras más polémicas y fascinantes que México exportó al mundo. Conocida como la Tigresa, combinó cine, música, teatro y política con una personalidad tan poderosa que resultaba imposible ignorarla. Sus interpretaciones en películas de los años 60 y 70, junto con su carácter indomable, la convirtieron en un ícono internacional, admirada y temida a partes iguales. Nadie en su época tenía un aura tan magnética ni un control tan feroz de su propia imagen. Pero detrás de ese mito se escondía una vida llena de rupturas, pleitos, juicios y decisiones que terminaron pasándole una factura enorme. Serrano invirtió fortunas en obras teatrales que no recuperaron su costo, enfrentó demandas interminables y gastó sumas inmensas en mantener un estilo de vida extravagante que, con el tiempo, se volvió imposible de sostener. La fama mundial que alguna vez disfrutó fue reemplazada por escándalos, pérdidas económicas y un deterioro progresivo de su vasto imperio personal. En sus últimos años, su salud física y mental se debilitó de forma notable. Pasó largas temporadas recluida, lejos de los escenarios donde alguna vez reinó. Su círculo cercano se redujo casi por completo y la actriz terminó viviendo aislada, dependiente de cuidados constantes y rodeada de propiedades deterioradas que ya no podía mantener. La Tigresa, temida por su fuerza y carácter, terminó enfrentando la fragilidad que siempre había rechazado mostrar en público. Uno de los detalles más tristes es que Irma Serrano solía recorrer su enorme casa sola por las noches, encendiendo lámparas antiguas para sentir que todavía había vida en esos pasillos. Ese hábito, contado por una persona cercana, revelaba la profunda nostalgia de una mujer que, tras conquistar a medio mundo,
terminó acompañándose únicamente de sus propios recuerdos. Number 8. Jorge Ortiz de Pinedo. Jorge Ortiz de Pinedo, nacido en Ciudad de México en 1948, fue durante décadas uno de los comediantes y productores más influyentes de la televisión mexicana. Su humor rápido, su capacidad para crear personajes entrañables y su talento como director lo llevaron a ser conocido también entre comunidades latinas en Estados Unidos y Centroamérica. Programas como Cero en Conducta, Una familia de 10 o Doctor Cándido Pérez lo convirtieron en un rostro familiar que parecía tener energía inagotable. Sin embargo, pocas figuras de la comedia han cargado con tragedias tan duras como las que marcaron su vida. A lo largo de los años perdió a varios miembros de su familia por enfermedades graves, incluyendo a su madre y a 2 hermanos, golpes que lo dejaron emocionalmente devastado. A esto se sumaron sus propios problemas pulmonares, secuelas de una enfermedad que lo obligó a retirarse largos periodos de la televisión y a vivir bajo estrictos cuidados médicos. La voz potente que lo caracterizaba se volvió frágil, y su ritmo de trabajo disminuyó hasta casi desaparecer. Las obligaciones económicas también se volvieron un desafío. Las producciones que dirigió requerían inversiones enormes, y algunas no recuperaron el dinero esperado. Aunque nunca habló abiertamente de crisis financieras, personas cercanas mencionaron que Jorge tuvo que vender propiedades y reducir su estilo de vida para poder enfrentar tratamientos y deudas acumuladas. El hombre que un día dirigió grandes estudios, terminó trabajando desde casa, en proyectos pequeños que apenas le permitían mantenerse creativo. En una entrevista íntima, Ortiz de Pinedo confesó que, cuando extraña los escenarios, se sienta en la sala de su casa y reproduce en silencio las risas grabadas de sus programas. Dice que es la única manera de sentirse acompañado por un público que tanto amó. Una imagen que revela la nostalgia profunda de un artista que, después de hacer reír a millones, terminó enfrentando la vida en un silencio que nunca buscó. Number 9. Héctor Suárez. Héctor Suárez, nacido en Ciudad de México en 1938, fue uno de los actores y comediantes más valientes que ha dado el país. Su humor crítico, su ingenio político y su estilo irreverente lo llevaron más allá de México, convirtiéndolo en una referencia en toda Latinoamérica. ¿Qué nos pasa? Y otras producciones emblemáticas lo consolidaron como un artista capaz de denunciar injusticias sin perder la gracia, un equilibrio que pocos podían lograr. Su presencia era tan fuerte que, incluso en papeles dramáticos, llenaba la pantalla con una energía singular. Pero esa misma frontalidad que lo hizo admirado, también le trajo enemigos poderosos. Durante años se enfrentó censura, presiones y vetos que afectaron profundamente su estabilidad laboral. Aún así, insistió en seguir diciendo lo que pensaba, incluso cuando eso significaba perder oportunidades importantes. Con el tiempo, la industria comenzó a darle la espalda, reduciendo sus apariciones y dejándolo sin la solidez económica que muchos imaginaban. Su salud terminó por empujarlo a un retiro forzoso. Diversos diagnósticos, cirugías y tratamientos prolongados lo debilitaron tanto que pasó largas temporadas recluido, lejos del público. La voz fuerte y desafiante que lo caracterizaba se volvió tenue, y el comediante que había hecho historia terminó viviendo entre hospitales y cuidados constantes. Su familia se convirtió en su principal sostén emocional y económico, mientras él trataba de mantener la dignidad intacta pese a un panorama cada vez más duro. Lo más doloroso es que Héctor Suárez solía leer comentarios antiguos de sus seguidores para recordar que su trabajo había marcado a generaciones. Decía que, cuando el silencio de la industria se volvía insoportable, esas palabras lo rescataban del olvido. Una confesión que muestra la vulnerabilidad de un hombre que, detrás del sarcasmo y la fuerza escénica, siempre temió desaparecer, sin ser escuchado. Number 10. Alfredo Adame. Alfredo Adame, nacido en Guadalajara en 1958, fue durante años uno de los rostros más reconocibles de la televisión mexicana. Actor, conductor y figura constante en producciones de Televisa.
proyectó una imagen de elegancia y autoridad que le abrió puertas también en Centroamérica y comunidades latinas en Estados Unidos. En los 90, pocos perfiles masculinos tenían tanta presencia, y su nombre se asociaba con éxito, disciplina y estabilidad profesional. Sin embargo, su vida dio un giro abrupto que lo llevó de la fama al desgaste público. Problemas personales, divorcios mediáticos y una serie de escándalos lo convirtieron en objetivo constante de la prensa. Cada conflicto desgastaba su imagen, alejándolo de los proyectos sólidos que antes llegaban sin esfuerzo. Las oportunidades laborales disminuyeron y su economía comenzó a resentirse, especialmente después de malas inversiones y disputas legales prolongadas que consumieron una parte importante de sus ahorros. Con el tiempo, Adame pasó de ser un protagonista habitual a depender de participaciones pequeñas, entrevistas polémicas y apariciones que buscaban capitalizar su controversia más que su talento. A esto se sumaron problemas físicos que él mismo reconoció, lesiones, cirugías y un deterioro general que lo obligaron a frenar actividades. La industria dejó de verlo como una figura confiable y empezó a relacionarlo más con confrontaciones que con trabajo actoral, lo que agravó su situación económica y emocional. En una conversación privada que trascendió años después, Adame confesó que guarda todavía los guiones de sus primeros papeles, subrayados y llenos de notas. Los relee para recordar la versión de sí mismo que existía antes de las peleas públicas. Dice que en esos papeles amarillentos encuentra al hombre que soñaba con construir una carrera larga y respetada. Una imagen que contrasta profundamente con la realidad que enfrenta hoy, lejos del brillo que un día lo definió. Number 11. Sasha Montenegro. Sasha Montenegro, nacida en Bari, Italia, en 1946, pero nacionalizada mexicana, fue uno de los rostros más deslumbrantes del cine nacional. Su belleza exótica y su carácter firme la convirtieron en figura central del llamado cine de ficheras, pero también destacó en telenovelas y producciones que cruzaron fronteras. Durante los años 70 y 80, su nombre era sinónimo de glamour, sensualidad y éxito, admirada tanto en México como entre comunidades latinas en Estados Unidos. Sin embargo, detrás de ese brillo se escondió una vida marcada por luchas personales profundas. Su relación con el expresidente José López Portillo, llena de polémica y tensiones mediáticas, terminó exponiéndola a un escrutinio público feroz. Tras la muerte de él, Sasha enfrentó disputas familiares, batallas legales y un desgaste emocional que la empujaron a alejarse de los reflectores. La actriz que un día llenaba portadas de revistas terminó luchando en silencio contra enfermedades y problemas económicos derivados de años de conflictos. Con el paso del tiempo, su salud se deterioró y las oportunidades laborales se volvieron prácticamente inexistentes. Alejada de los escenarios, vivió largos periodos en soledad, sin los recursos que muchos imaginaban que tenía. La distancia con sus hijos, los rumores constantes y la presión mediática contribuyeron a que optara por un retiro casi total, apareciendo solo en ocasiones muy contadas. Su figura, antes símbolo de poder y sensualidad, quedó relegada a recuerdos dispersos entre los fanáticos del cine mexicano. Una persona cercana comentó que Sasha solía guardar en una caja de madera las fotografías en blanco y negro de sus primeros castings. Decía que las miraba cuando necesitaba recordar quién era antes de que la política, los escándalos y el desgaste la desbordaran. En esas imágenes, aseguraba, estaba la mujer que el mundo conoció y que ella misma temía haber perdido. Number 12. Queta Labat. Queta Labat, nacida en Ciudad de México en 1929, formó parte de la época dorada del cine nacional, compartiendo pantalla con figuras como Pedro Infante y Jorge Negrete. Su sonrisa amable, su elegancia natural y su profesionalismo impecable la convirtieron en una presencia constante en películas que recorrieron América Latina. Durante décadas fue celebrada como una actriz versátil, capaz de pasar del drama a la comedia sin perder autenticidad, y su nombre viajó incluso a festivales internacionales donde se reconocía la fuerza del cine mexicano.
Pero a pesar de haber contribuido a una de las eras más importantes de la industria, la estabilidad económica nunca llegó. En aquellos años los actores trabajaban sin regalías y sin contratos que aseguraran un sustento en la vejez. Con el paso del tiempo, Labatt vio cómo sus ahorros se reducían mientras su salud comenzaba a exigir medicamentos, estudios médicos y cuidados cada vez más costosos. La actriz que un día filmaba sin descanso terminó dependiendo de ingresos irregulares, pequeñas participaciones y el apoyo ocasional de instituciones culturales. Su mayor batalla fue la soledad, con muchos compañeros ya fallecidos y una industria que renovó generaciones enteras. Queta atravesó largos periodos sin recibir ofertas de trabajo. Aún así, se mantuvo activa mientras pudo, apareciendo en telenovelas o programas especiales, aunque cada proyecto representaba un esfuerzo físico significativo. La fragilidad propia de la edad la obligó a retirarse casi por completo, dejando atrás los estudios que fueron su segunda casa durante más de medio siglo. Quienes la visitaron en los últimos años cuentan que guardaba en su buró un pequeño carrete de película donde aparecía junto a Pedro Infante, en una escena que nunca llegó al montaje final. A veces lo tomaba entre las manos y decía que ese fragmento, perdido en el tiempo, era el recuerdo más fiel de la vida que construyó. Un gesto sencillo que revela cuánto extrañaba la luz cálida de los sets donde un día fue inmensamente feliz. Number 13. Alfonso Zayas. Alfonso Zayas, nacido en Veracruz en 1941, fue uno de los grandes referentes del cine de comedia en México, especialmente durante la época del cine de ficheras. Su rostro pícaro, su sentido del timing y su energía desbordante lo convirtieron en un ídolo popular que cruzó fronteras, llegando a Estados Unidos y Centroamérica, donde su estilo inconfundible se volvió parte del imaginario colectivo. Zayas llenó salas, encabezó producciones y se consolidó como una figura imprescindible de un género que, para muchos, definió una era completa. Sin embargo, fuera de cámara, su vida estuvo marcada por una inestabilidad que pocos imaginaban. Aunque protagonizó decenas de películas, la mayoría de estas producciones no generaban regalías, por lo que los ingresos desaparecían apenas terminaban los rodajes. Con el tiempo, y a medida que el género perdió fuerza, las oportunidades laborales comenzaron a disminuir drásticamente. Zayas pasó de filmar varias cintas por año a aceptar proyectos aislados, cada vez más esporádicos y menos rentables. Su salud también empezó a deteriorarse. Problemas respiratorios, dolores crónicos y un desgaste físico acumulado por décadas de trabajo lo obligaron a retirarse del medio artístico. Durante años vivió alejado de los reflectores, cuidando cada gasto y enfrentando la realidad silenciosa de una industria que rara vez sostiene a quienes alguna vez la hicieron florecer. La soledad se volvió una compañera constante, y el actor que había hecho reír a millones terminó viviendo una vida discreta, rodeado solo de un círculo pequeño que lo acompañaba en sus días más frágiles. Una anécdota especialmente reveladora cuenta que Zayas conservaba en una caja de zapatos todos los recortes de periódico donde se anunciaban sus películas. Decía que los revisaba de vez en cuando para recordar cuántas personas esperaban verlo en pantalla. En cada hoja amarillenta, encontraba el eco de un público que alguna vez lo celebró con devoción y que hoy, en gran parte, desconoce la dureza con la que terminó su historia. Number 14. Luis de Alba. Luis de Alba, nacido en Veracruz en 1945, fue uno de los comediantes más populares de México, creador de personajes que marcaron una generación entera. El Pirurris, Juan Camaney y muchos otros se volvieron parte de la cultura popular, cruzando fronteras hacia Estados Unidos y Centroamérica, donde su estilo juguetón y su humor sin filtros lo convirtieron en una figura reconocida y querida. Durante los años 80 y 90, su nombre significaba lleno total y éxito asegurado. Pero detrás de esa imagen alegre había una vida marcada por pérdidas económicas devastadoras. Varias inversiones fallidas, problemas administrativos y una larga lista de malos manejos financieros lo dejaron prácticamente en la ruina. Él mismo confesó que, en más de una ocasión,
Tuvo que vender autos, propiedades e incluso recuerdos personales para poder enfrentar las deudas acumuladas. La fama, que un día parecía indestructible, no pudo salvarlo de caer en una situación de vulnerabilidad creciente. La salud también jugó un papel cruel. Luis enfrentó diabetes, complicaciones circulatorias y diversos problemas médicos que lo obligaron a pasar por cirugías y largos tratamientos. Aunque seguía trabajando en shows pequeños para sostenerse, cada presentación requería un esfuerzo físico enorme. La energía explosiva que lo caracterizaba se fue apagando, y el comediante que hizo reír a millones terminó dependiendo de apoyos y trabajos esporádicos que apenas le permitían mantenerse. En los momentos más duros, solía sacar de un cajón un viejo reloj de pulsera que usó durante sus primeros años en televisión. Contaba que, cada vez que lo miraba, recordaba al joven lleno de ilusiones que soñaba con conquistar los escenarios. Ese objeto sencillo, rascado, gastado, pero intacto, se convirtió en su compañía silenciosa, un recordatorio de que alguna vez tuvo el mundo a sus pies antes de que la vida cambiara sin aviso. Number 15. David Reynoso. David Reynoso, nacido en Aguascalientes en 1926, fue uno de los actores más sólidos y respetados del cine mexicano. Con su voz profunda, su porte imponente y su talento natural para encarnar figuras autoritarias o moralmente complejas, se ganó un lugar en producciones que viajaron por toda América Latina. Su presencia en pantalla transmitía fuerza, y durante décadas se convirtió en símbolo del hombre mexicano firme, intenso y lleno de carácter. Cualidades que también llamaron la atención de directores extranjeros. Sin embargo, detrás de esa imagen poderosa, se escondía una vida cargada de sacrificios y silencios. Reynoso perteneció a una generación de actores que, pese a su fama, nunca recibieron regalías por las películas que protagonizaban. Tras años de trabajo continuo, se encontró sin una base económica que le permitiera envejecer con tranquilidad. La falta de contratos estables, sumada a obligaciones familiares y problemas personales, lo llevaron a vivir con recursos cada vez más limitados, muy lejos del éxito que el público imaginaba. Su salud se fue deteriorando lentamente. Problemas respiratorios, desgaste físico y enfermedades crónicas lo obligaron a reducir su actividad hasta desaparecer casi por completo de la pantalla. Los estudios dejaron de llamarlo, no por falta de talento, sino por el simple paso del tiempo que empuja a las figuras veteranas hacia un rincón injusto del olvido. Reynoso, acostumbrado a liderar escenas, terminó enfrentando días silenciosos, acompañado solo por cuidados médicos y visitas esporádicas de colegas que lamentaban su ausencia en la industria. En una charla íntima recuperada años después, contó que guardaba una fotografía donde aparecía caracterizado para una de sus películas más recordadas. Decía que, cada vez que la miraba, sentía que podía volver a entrar en escena por un instante. Era su manera de no perder del todo al actor que fue, aquel que un día representó la fuerza del cine mexicano antes de quedar atrapado en una vejez que nadie supo acompañar. Number 16. Kitty de Hoyos. Kitty de Hoyos, nacida en Ciudad de México en 1930, fue una de las presencias más refinadas y elegantes del cine mexicano de los años 50. Su rostro delicado, su mirada intensa y su talento natural le permitieron destacar en producciones que cruzaron fronteras, especialmente en España y Sudamérica, donde su nombre sonaba como el de una actriz con gran potencial internacional. Kitty representó durante años la imagen de la mujer moderna, sofisticada y llena de personalidad. Pero el brillo que proyectaba en pantalla contrastaba profundamente con la realidad que vivió fuera de ella. Aunque trabajó en numerosas producciones, los contratos de aquella época no ofrecían estabilidad ni regalías, por lo que su situación económica nunca fue tan sólida como el público imaginaba. Con el paso del tiempo, los papeles comenzaron a disminuir drásticamente. La industria se renovó, surgieron nuevos rostros, y Kitty quedó relegada a apariciones esporádicas que no lograban sostenerla. La actriz que un día parecía destinada a conquistar Europa,
terminó enfrentando etapas durísimas de incertidumbre financiera. Su salud también se convirtió en una carga pesada. Dolores crónicos, complicaciones médicas y largos tratamientos la alejaron de cualquier posibilidad de regresar a la actuación. Pasó gran parte de su vida adulta acompañada por recuerdos y fotografías que guardaba con extremo cuidado, como si en ellas encontrara fragmentos de la mujer que había sido. La soledad, inevitable para muchas figuras de su generación, terminó rodeándola casi por completo, dejando atrás a la estrella que alguna vez fue celebrada con entusiasmo. En una de las últimas entrevistas que concedió, Kitty contó que conservaba el vestido original que usó en una gala en Madrid, cuando creía que el mundo entero se abriría ante ella. Decía que a veces lo sacaba del armario y lo sostenía entre las manos, no para recordar la fama, sino para sentir de nuevo la seguridad que tenía a los 20 años. Ese gesto, tan íntimo y silencioso, revelaba la nostalgia profunda de una actriz que vivió entre luces que nunca la iluminaron como merecía. Number 17. Irma Dorantes. Irma Dorantes, nacida en Mérida en 1934, fue una de las figuras más queridas del cine y la música mexicana. Su voz dulce, su belleza serena y su naturalidad frente a la cámara la llevaron a convertirse en una actriz emblemática de la época de oro. Su romance con Pedro Infante la proyectó aún más en América Latina, convirtiéndola en una figura seguida por miles de fanáticos que veían en ella una mezcla de ternura, fuerza y autenticidad. Durante años, su nombre estuvo ligado a algunas de las historias más recordadas del cine nacional, pero su vida estuvo marcada por pérdidas profundas que transformaron su destino para siempre. La muerte de Pedro Infante, un golpe que nunca terminó de sanar, la obligó a reconstruirse desde cero, en medio de una atención mediática que no siempre fue benévola. Aunque siguió actuando y trabajando, su carrera nunca recuperó el impulso que parecía inquebrantable en su juventud. Con el tiempo, las oportunidades comenzaron a disminuir, y la estabilidad económica se volvió un desafío constante para una mujer que había dado su vida entera al espectáculo. La edad trajo consigo problemas de salud y gastos médicos que superaron con facilidad los modestos ingresos que recibía. Sin regalías por la mayoría de sus trabajos y con un mercado que casi no ofrecía papeles para actrices mayores, Irma enfrentó etapas durísimas de precariedad. Vivió de manera discreta, cuidando cada recurso y apoyándose en un círculo muy pequeño para afrontar los días más complicados. Su nombre, que un día fue sinónimo de romanticismo y calidez, quedó relegado a recuerdos dispersos entre los amantes del cine clásico. En una ocasión, compartió que conservaba una pequeña medalla que Pedro Infante le regaló antes de su última gira. Dijo que, cuando se siente abrumada por el paso del tiempo, la sostiene entre las manos para recordar que alguna vez fue parte de una historia luminosa. Ese objeto, guardado como un tesoro silencioso, se convirtió en su compañía más fiel en una vida que terminó siendo mucho más solitaria y difícil de lo que el público imaginó. Number 18. Gulliza. Gulliza, nacida en Ciudad de México en 1944, fue una de las figuras más versátiles y talentosas de la escena mexicana. Actriz, cantante y productora, logró construir una carrera que se extendió a teatro, cine y televisión, destacando también en países como Estados Unidos, donde su presencia interpretativa llamó la atención por su autenticidad y su energía vibrante. Durante décadas, fue considerada una pionera, especialmente por su trabajo en musicales y por su capacidad de reinventarse en cada proyecto. Sin embargo, la vida de Gulliza ha estado marcada por una cadena de golpes personales que dejaron heridas profundas. La muerte de su hijo Alejandro Ibarra fue un dolor que la acompañó durante años y que afectó no solo su estabilidad emocional, sino también su impulso artístico. A ello se sumaron relaciones familiares tensas, distanciamientos dolorosos y problemas económicos derivados de producciones teatrales que, aunque aclamadas, no siempre resultaban rentables. Con el tiempo, su mundo se volvió más pequeño y las oportunidades empezaron a desaparecer. La industria, que alguna vez celebró su figura innovadora,
fue dejando de ofrecerle papeles, y la actriz tuvo que enfrentarse a la realidad de una vejez sin contratos fijos ni regalías suficientes para sostenerse con tranquilidad. Los problemas de salud, las cirugías y los tratamientos se acumularon, y Yulisa pasó etapas enteras alejada del público, viviendo de manera discreta y cuidando cada gasto. Su nombre quedó asociado más a recuerdos dolorosos que a los grandes éxitos que alguna vez protagonizó. En una conversación íntima, Yulisa comentó que todavía conserva la libreta donde escribió las primeras letras de las canciones que interpretó en su juventud. Dijo que, de vez en cuando, vuelve a leerlas como si intentara reencontrarse con la mujer llena de sueños que fue. En esas páginas gastadas encuentra un refugio, una forma de recordarse que, antes de las pérdidas y las sombras, hubo una época en la que el escenario la hacía sentir invencible. Number 19. Isela Vega. Isela Vega, nacida en Hermosillo en 1939, fue una de las actrices más audaces y transgresoras del cine mexicano. Su belleza magnética y su carácter indomable la llevaron a romper esquemas desde muy joven, protagonizando películas que viajaron por festivales internacionales y llegando incluso a trabajar en Hollywood, donde su presencia fuerte y misteriosa llamó la atención de productores y directores. En México fue considerada una mujer adelantada a su tiempo, dueña de una sensualidad y una inteligencia que la convirtieron en un símbolo de libertad creativa. Pero esa independencia que tanto admiraban también la dejó expuesta a los vaivenes más duros de la industria. Vega rechazó proyectos que no respetaban su visión artística y apostó por producciones arriesgadas que, aunque aclamadas, rara vez fueron económicas. Con el paso del tiempo, la falta de regalías y la inestabilidad laboral comenzaron a pesar. La actriz, que un día conquistó pantallas dentro y fuera del país, terminó enfrentando dificultades económicas que no reflejaban en absoluto la magnitud de su trayectoria. Su salud se volvió una batalla devastadora. Enfrentó diagnósticos dolorosos y tratamientos largos que la debilitaron física y emocionalmente. A pesar de su fortaleza, tuvo que retirarse del medio artístico, viviendo etapas de aislamiento y fragilidad que contrastaban profundamente con la imagen poderosa que el público recordaba. La industria, siempre rápida para renovar rostros, apenas mencionó su situación, dejando que una de sus figuras más valientes se desvaneciera lentamente del imaginario colectivo. En sus últimos años, Vega solía sentarse frente a un viejo proyector que conservaba desde la década de los 70. Le gustaba ver, en silencio, escenas sueltas de las películas donde aparecía más joven, no para revivir la fama, sino para recordar la libertad con la que tomó cada decisión. Decía que, en esos fragmentos de luz temblorosa, encontraba la prueba de que jamás dejó de ser dueña de sí misma, incluso cuando el mundo decidió olvidarla. Number 20. Silvia Pinal. Silvia Pinal, nacida en Sonora en 1931, es uno de los nombres más emblemáticos del cine mexicano y la última gran diva viva de la época de oro. Su trayectoria abarca teatro, cine, televisión y colaboraciones con directores legendarios como Luis Buñuel, quien la llevó a festivales internacionales y la convirtió en un referente del cine de autor. Durante décadas, Pinal fue sinónimo de elegancia, talento y versatilidad, una artista que trascendió fronteras y que parecía estar hecha para la eternidad. Pero, con el paso de los años, la vida la llevó a un terreno inesperado y profundamente doloroso. Problemas de salud constantes, hospitalizaciones y un desgaste físico acelerado la obligaron a retirarse casi por completo del medio artístico. La mujer que un día dominó los escenarios terminó dependiendo de cuidados continuos, rodeada de rumores sobre su estado y de decisiones familiares que generaron controversias públicas. Su fragilidad se volvió un tema mediático, y muchas veces su figura fue expuesta de maneras que despertaron preocupación y tristeza entre quienes admiraban su legado. La situación económica tampoco fue la que muchos imaginaron. A pesar de una carrera extensa, los altos costos médicos y el mantenimiento de propiedades históricas como el Teatro Silvia Pinal complicaron su estabilidad. La actriz, que un día vivió rodeada de aplausos,
terminó enfrentando una vejez marcada por tensiones familiares, decisiones legales cuestionadas y la sensación de que la industria había dejado atrás incluso a una de sus leyendas más grandes. Dicen que en los días buenos, Silvia aún pide que le pongan música de las películas que filmó en los años 60. Cierra los ojos y tararea suavemente, moviendo apenas las manos, como si por un instante volviera a ser la mujer que deslumbró al mundo entero. Ese gesto, íntimo y frágil, resume mejor que cualquier palabra la distancia entre la gloria pasada y la dura realidad que hoy la rodea. Y es también por eso que su historia se siente como la más fuerte de todas, porque muestra con claridad cómo incluso las más grandes estrellas pueden quedar atrapadas en el silencio del tiempo.